Era el 2 de marzo de 2018, a las 9:36 de la noche. En un pequeño apartamento a las afueras de Portland, un hombre llamado Ryan Jacobs estaba navegando por Google Earth, buscando rutas de senderismo cerca de la costa. Amplió una tranquila carretera sin asfaltar y se quedó paralizado. Había un coche solo al borde de los árboles, con la puerta abierta de par en par. A pocos metros de distancia, una figura oscura estaba de pie junto a lo que parecía ser alguien tirado en el suelo. Tomó una captura de pantalla, la publicó en Internet y a la mañana siguiente, ese mismo lugar aparecía borroso en Google Earth sin explicación, sin rastro. A veces, lo que la gente encuentra en Google Earth no solo es extraño, sino inquietante. Es la prueba de que el mundo esconde más de lo que creemos. Momentos congelados en el tiempo, esperando años a ser descubiertos. Como lo que ocurrió en Florida, cuando un hombre desaparecido fue finalmente encontrado. No por la policía, sino por un usuario cualquiera que navegaba por Google Earth. El caso William Mould, 7 de noviembre de 1997. Una noche de jueves en Lantana, Florida. William Earl Mould, 40 años, agente hipotecario, hombre tranquilo, sale de un club nocturno alrededor de las 9:30 de la noche. No está borracho, no está enfadado. Solo le dice a su novia que se va a casa, pero nunca llega. Al principio nadie se asusta. No era conocido por ser dramático ni problemático. Su coche, un Saturn SL blanco de 1994, simplemente había desaparecido. La policía registró las principales rutas entre el club y su casa. No había marcas de neumáticos, no había restos, ni rastro. Pasaron las semanas, luego los meses. Los detectives interrogaron a amigos, compañeros de trabajo, a cualquiera que lo hubiera visto esa noche. Pero la historia siempre terminaba igual. Se fue solo. Dijo que se iba a casa. Al final el rastro se enfrió. Nunca se registró el estanque cerca de Moon Bay Circle. Era propiedad privada, un agua tranquila junto a casas nuevas, demasiado corriente como para parecer sospechosa. Y con el paso de los años, los bordes de ese estanque cambiaron. Creció la hierba. Surgieron árboles. Las casas se multiplicaron. La vida siguió adelante, excepto para un hombre y un coche, justo debajo de la superficie. Más de 20 años después, en agosto de 2019, un hombre que exploraba su antiguo barrio en Google Earth amplió la imagen de ese mismo estanque. Algo le llamó la atención. Una forma pálida, tenue pero geométrica, cerca de la orilla. No parecía natural. Acercó el zoom. El contorno se hizo más nítido. Largo, estrecho, metálico. Parecía un coche. Llamó a un residente local que envió un dron sobre el agua. Desde arriba, la imagen era inequívoca. Un vehículo sumergido, oculto a plena vista. La policía llegó al día siguiente. Los buzos se sumergieron en el estanque. Cuando volvieron a salir a la superficie, el aire se quedó en silencio. El Saturn SL blanco fue sacado del barro, con las ventanas empañadas y el chasis cubierto de limo. En su interior había restos humanos. Los registros dentales confirmaron lo imposible. Era William Mould. 22 años después de su desaparición, el misterio había terminado, y lo había resuelto un satélite. Más tarde, los investigadores confirmaron que el coche había sido visible en las imágenes de Google Earth desde al menos 2007. Durante 12 años, su tumba permaneció en silencio en Internet, esperando a que alguien hiciera el zoom adecuado. No había indicios de juego sucio. Solo un giro equivocado, una noche oscura y un hombre que desapareció en el agua, invisible, pero nunca realmente perdido. Algunos misterios están enterrados en lo más profundo de la Tierra. Otros están ahí mismo, en la superficie, esperando el momento en que alguien finalmente se acerque lo suficiente para verlos. Y a veces, lo que la gente encuentra no es una persona en absoluto, sino un mensaje. Una sola palabra, grabada en la tierra, que nadie ha reconocido haber escrito. SOS, abandonados. Mensaje del desierto. El interior de Australia se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Un paisaje que lo engulle todo. El calor se refleja sobre la arena vacía. No hay señales, ni vallas, ni torres de telefonía móvil. Solo hay un desierto abierto, donde el silencio es lo más fuerte que se puede oír. En algún lugar de ese vacío apareció un mensaje. 2 palabras, grabadas en la propia tierra, lo suficientemente grandes como para ser vistas desde el cielo. SOS Stranded. La primera persona en darse cuenta no fue un piloto ni un rescatista. Fue alguien sentado en casa, navegando por Google Earth. No estaba buscando nada en concreto, pero en medio del desierto, algo geométrico le llamó la atención. Líneas perfectamente rectas. Letras. Al ampliar la imagen, se reveló lo que parecía una señal de socorro. Enorme, deliberada, inconfundible. Cada letra tenía aproximadamente 3 metros de ancho, y estaba excavada a una profundidad tal que ni siquiera el viento podía borrarla. Estaba situada cerca del lecho seco de un río en el noroeste de Australia,
lejos de cualquier carretera o asentamiento. Cuando las imágenes se hicieron públicas, surgieron numerosas teorías. ¿Alguien se había quedado allí varado? ¿Un piloto obligado a aterrizar en el desierto? ¿Un viajero perdido y desesperado por ser rescatado? Pero cuando las autoridades comprobaron las coordenadas, no encontraron nada. No había restos. No había restos de fogatas. Ningún coche o avión abandonado. No había huellas, solo las palabras. Archivos satelitales más antiguos mostraban que el mensaje había estado allí durante años, posiblemente desde principios de la década de 2000. Pero ningún informe oficial lo mencionó jamás. Ninguna persona desaparecida coincidía con la ubicación, y nadie se presentó para reclamar la autoría. Los equipos de búsqueda que visitaron la zona confirmaron más tarde que las letras eran reales, talladas en tierra roja y dura, cada zanja excavada con precisión. Pero los bordes habían comenzado a suavizarse, y el viento recuperaba lentamente la superficie. No se encontraron herramientas, ningún objeto personal, nada humano. Algunos creyeron que se trataba de una broma, un artista probando la visibilidad desde el espacio. Otros insistían en que era real, un mensaje desesperado que llegó demasiado tarde para salvar a su autor. Si eso es cierto, entonces en algún lugar bajo esa arena se encuentra la respuesta. Hoy en día, la imagen sigue existiendo. Si escribes las coordenadas correctas y alejas la imagen lo suficiente, aún puedes verla. SOS Stranded, tenue, pero ahí. Un fantasma digital de pánico congelado en el tiempo. Es un misterio sin nombre, sin fecha y sin final. El desierto no da explicaciones, simplemente se queda con lo que toma. Pero Google Earth no solo revela lo que se ha perdido. A veces, revela quién ha sido encontrado, incluso cuando han pasado décadas tratando de no serlo. Fugitivo de la mafia capturado en Street View. Durante casi 20 años no existió. Al menos no en el papel, sin registros bancarios, sin número de teléfono, ni rastro de su nombre real. Gioacchino Gamino, un miembro de la mafia italiana vinculado a la Cosa Nostra siciliana, se fugó de la cárcel en 2002. Cumplía una condena de cadena perpetua por asesinato cuando simplemente desapareció. Los rumores decían que había huido al extranjero. Otros afirmaban que había muerto, pero la verdad era más silenciosa, más extraña, y se ocultaba a plena vista. En 2021, Gamino vivía con una nueva identidad en España, en un pequeño pueblo al noroeste de Madrid llamado Galapagar. Era una persona reservada. Hacía trabajos ocasionales. Los lugareños lo conocían como un hombre amable que vendía frutas y verduras en una pequeña tienda a las afueras del pueblo. Nadie le preguntaba de dónde venía. ¿Por qué iban a hacerlo? Era solo otra cara más en la calle. Entonces, los investigadores en Italia decidieron reabrir su expediente. Las nuevas herramientas digitales les permitieron cruzar referencias de fotografías, patrones de búsqueda y datos en línea, incluso imágenes disponibles públicamente. Cuando un agente decidió escanear Google Street View, notó algo extraño. Un hombre de pie frente a una pequeña tienda de comestibles, hablando con otro hombre junto a un puesto de fruta. No miraba directamente a la cámara, solo estaba medio girado en medio de una conversación. Pero la forma de su rostro, su postura, la línea de la mandíbula, le resultaban familiares. Al ampliar la imagen, el agente la comparó con una antigua foto policial de hacía 20 años. La misma nariz, la misma cicatriz en la barbilla. Era él. El nombre de la tienda coincidía con el alias que las autoridades creían que estaba utilizando. La policía no anunció su descubrimiento de inmediato. Rastrearon la dirección, confirmaron sus movimientos y finalmente coordinaron con las autoridades españolas. Una mañana de invierno de diciembre de 2021, los agentes entraron en la tranquila localidad de Galapagar. El hombre que estaba detrás del mostrador de fruta levantó la vista. Durante un momento, no dijo nada. Luego suspiró y dijo: «¿Cómo me han encontrado? No he llamado a mi familia en 10 años. No se resistió al arresto. Sus 2 décadas de libertad terminaron por una imagen borrosa en un mapa público, un solo fotograma de una calle digital. Más tarde, Google difuminó la ubicación exacta, como hace con la mayoría de las imágenes personales, pero para entonces el mundo ya la había visto. Un fugitivo de la mafia, congelado en mitad de una frase, capturado por una cámara que pasaba por allí. Fue uno de los arrestos más inesperados de la historia criminal italiana moderna, prueba de que el ojo digital nunca parpadea. Y mientras un hombre era encontrado en una calle, otra imagen, tomada a miles de kilómetros de distancia, mostraría algo mucho más oscuro. Un coche, un bulto blanco, y un crimen que se desarrollaba a plena luz del día. Street View capta el abandono de un cadáver. Tajueco es un pueblo del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, pequeño, tranquilo, escondido en lo más profundo del campo español. Apenas 60 habitantes. El tipo de lugar donde nunca pasa nada y donde el paso de un coche de Google Street View es todo un acontecimiento. Pero una fotografía,
tomada allí en 2013, capturaría algo que nadie esperaba. Una imagen que los investigadores llamarían más tarde un testigo digital de un delito. Todo comenzó como cualquier otra ruta de Street View. El coche circulaba lentamente por carreteras estrechas, tomando miles de fotos a su paso. Tiendas, campos vacíos, gente paseando a sus perros. Pero cerca del límite del pueblo, la cámara captó a un hombre de pie junto a un vehículo aparcado. En sus manos, un largo paquete blanco, pesado, incómodo. Lo estaba metiendo en el maletero. A primera vista, no parecía gran cosa. Una forma extraña, tal vez basura, tal vez tela. Pero cuando la policía revisó las imágenes años más tarde, después de que se encontrara el cuerpo de un hombre desaparecido de la zona en esa misma área, las piezas encajaron. Las coordenadas de la imagen de Street View coincidían con el lugar donde los investigadores creían que la víctima había sido vista con vida por última vez. El coche de la imagen era de la misma marca y color. El hombre, parcialmente borroso y con el rostro indistinguible, vestía la misma ropa que había descrito un testigo. Era una coincidencia inquietante, un momento congelado para siempre por una cámara automática, un observador silencioso de un asesinato que nadie sabía que estaba ocurriendo. La prueba no resolvió el caso por sí sola, pero confirmaron la cronología, situando al sospechoso exactamente donde se había escondido el cadáver. Cuando se le confrontó, confesó. La imagen de Street View se convirtió en una de las primeras de este tipo utilizadas en una investigación de homicidio. Una fotografía que nunca debió existir, tomada por una máquina que no sabía lo que estaba viendo. Desde entonces, se ha difuminado, archivado y sustituido por datos más recientes. Pero esa imagen sigue existiendo en copias de seguridad, sigue circulando en foros de discusión, un fantasma digital del momento antes de que se estableciera la culpa. Algunos lo llaman suerte. Otros lo llaman prueba de que, en un mundo cartografiado hasta la última calle y satélite, la verdad no tiene dónde esconderse. Y sin embargo, no todas las imágenes revelan a una persona. Algunas revelan lugares, islas enteras que nunca fueron reales. Sandy Island. Un fantasma en el mapa. Hay un lugar en medio del Océano Pacífico que una vez existió en todas partes, excepto en la realidad. Una pequeña forma negra en todos los mapas entre Australia y Nueva Caledonia. La isla Sandy. Durante más de un siglo, apareció en atlas, cartas marítimas y bases de datos. Los exploradores lo marcaban, los barcos lo evitaban, los científicos lo registraron. Incluso Google Earth lo mostraba, con coordenadas, fronteras y contornos. Era un hecho aceptado, hasta que un día, un equipo de investigación navegó hasta su ubicación exacta y no encontró nada. No había tierra, ni arena, solo océano abierto que se hundía hasta alcanzar 4 kilómetros de profundidad. Las coordenadas eran correctas. La isla número. El descubrimiento fue noticia. Una isla centenaria desapareció de la noche a la mañana. La explicación oficial fue sencilla. Un error cartográfico. Un caso de identidad equivocada. Una línea copiada incorrectamente en el siglo XIX, que pasó de un mapa a otro hasta que la ficción se convirtió en geografía. ¿Pero es eso realmente cierto? ¿Cómo es posible que un solo error perdure durante más de 100 años apareciendo en imágenes satelitales, modelos meteorológicos y en bases de datos actualizadas por agencias espaciales de todo el mundo? ¿Cómo es posible que algo que supuestamente nunca fue real sigue proyectando una sombra? Algunos investigadores creen que la isla Sandy podría haber sido otra cosa. Una masa de piedra pómez volcánica confundida con tierra, o tal vez un pequeño arrecife que existió en su día y que más tarde fue engullido por el mar. Otros piensan que la verdad es más simple y extraña, que nadie sabe realmente quién la dibujó por primera vez o por qué permaneció allí durante tanto tiempo. Incluso después de que Google lo eliminara, quedan rastros digitales. Viejas capturas de pantalla, datos archivados, tenues manchas oscuras donde debería estar la isla, como si aún intentara existir, incluso sin permiso. Un lugar imaginado que se hizo realidad y luego borrado silenciosamente. Y mientras Sandy Island desaparecía del mapa, pronto surgiría otro misterio, no del océano, sino de una tranquila calle europea, donde los últimos momentos de una anciana fueron capturados para siempre por una cámara que pasaba por allí. Paulette Landrieu, vista por última vez en Street View. A veces la última fotografía de alguien no la toma una persona, la toma una máquina, una lente silenciosa montada en un coche que pasa en solo un segundo. Así fue como el mundo vio por última vez a Paulette Landrieu. Tenía 82 años y vivía en un pequeño pueblo belga. Viuda, amable, educada, a menudo se la veía caminando sola. Padecía Alzheimer, pero sus vecinos la describían como alegre. Una mujer que seguía saludando a todo el mundo con la mano cuando se cruzaba con ellos. Entonces un día, no volvió a casa.
Durante semanas, equipos de búsqueda peinaron los bosques cercanos. Perros, voluntarios, policía. No había rastro de ella. No había testigos. Solo una desaparición demasiado silenciosa como para entenderla. Y entonces, meses después, alguien que miraba Google Street View notó algo extraño. Una carretera estrecha cerca de las afueras de la ciudad. Y allí, congelada en la pantalla, una anciana caminando sola, con la espalda ligeramente encorvada y las manos entrelazadas a la espalda. La fecha coincidía con el día en que desapareció. La casa azul al fondo lo confirmaba. Era su calle, su ruta, la última vez que fue vista con vida. La imagen se difundió por los foros locales. La gente ampliaba la imagen, seguía sus pasos, siguiéndola por esa carretera virtual como si pudieran alcanzarla. Pero la ruta de Street View terminaba abruptamente. El coche había dado la vuelta. Semanas más tarde, la policía amplió la búsqueda en la misma dirección. En una zona boscosa a pocos kilómetros de distancia, encontraron sus restos. No hubo juego sucio. No hubo lucha. Solo una anciana que se había alejado demasiado de su casa capturada por última vez por casualidad. Desde entonces, la imagen ha sido difuminada por los filtros de privacidad de Google. Pero la leyenda permanece. Un silencioso recordatorio de que la tecnología moderna no solo documenta el mundo, sino que registra vidas sin quererlo. Un mapa creado para ayudarnos a encontrar lugares acabó mostrándonos lo que significa perder a alguien. Y si Google Earth puede revelar la ubicación de una sola persona desaparecida en medio de Bélgica, también puede exponer algo mucho más oscuro. Cuando la tecnología no solo se utiliza para encontrar víctimas, sino para planear el propio delito. Google Maps Murder Trail. En 2016, los detectives de Carolina del Norte investigaban la desaparición de una mujer de 38 años llamada Amanda C. Su familia había denunciado su desaparición después de que desapareciera de su casa cerca de Charlotte. Su marido, Harold Henthorne, insistía en que se había marchado por su propia voluntad, pero algo en su historia no cuadraba. Cuando los investigadores registraron su ordenador, encontraron un rastro, no de mensajes de texto o correos electrónicos, sino de coordenadas, entradas de Google Maps, un silencioso rastro digital de sus pensamientos. En las semanas previas a su muerte, había escrito lo mismo en Google una y otra vez. Acceso remoto al lago, carretera abandonada, bosque aislado cerca de la autopista. Cada búsqueda estaba vinculada a una zona rural a las afueras de la ciudad, a kilómetros de donde él afirmaba haber estado ese día. Cuando la policía amplió la vista satelital, lo vieron. Un camino de tierra que se bifurcaba de una carretera forestal que conducía a un pequeño claro junto a un estanque. Sin casas, sin cámaras, solo árboles. Más tarde se descubrió que ese mismo lugar era donde había enterrado su cuerpo. Fue el mapa lo que resolvió el caso. No un testigo. No fue una confesión. Un rastro digital de curiosidad. Una búsqueda tras otra. Los investigadores reconstruyeron su cronología a través de los registros del navegador. Cada búsqueda reduciendo las coordenadas exactas de la tumba. Cada zoom, cada clic, cada dirección guardada se convirtió en una prueba. Era escalofriante por su simplicidad. Había utilizado las mismas herramientas que cualquiera podría utilizar. Los mismos marcadores azules, las mismas superposiciones de mapas, no para encontrar un destino, sino para diseñar uno. Cuando el caso llegó a juicio, la fiscalía mostró a los miembros del jurado el mismo mapa. Un alfiler tras otro, ampliado, alejado. Luego, de nuevo. Cada movimiento se repetía en silencio, hasta que la pantalla se detuvo en el claro. El lugar que él pensaba que nadie encontraría jamás. Fue condenado por asesinato en primer grado, y la imagen de ese claro aislado se convirtió en un símbolo de cómo las herramientas digitales, destinadas a conectarnos, pueden rastrear con la misma facilidad el camino hacia el fin de alguien. Porque Google no olvida. Cada clic queda registrado. Cada búsqueda se almacena. Y, a veces, esas búsquedas silenciosas se convierten en el único testigo que queda. Pero no todos los misterios resueltos por satélite eran criminales. Algunos eran extraños, inesperados, y llevaron a los investigadores no a un cadáver, sino a la verdad enterrada. Asesinatos de Killer Just. El satélite ayuda a encontrar las tumbas. En las zonas rurales de Missouri, los bosques pueden extenderse por kilómetros, densos, silenciosos, sin interrupciones de carreteras ni casas. Fue en esos bosques donde 2 jóvenes desaparecieron, con varios años de diferencia, bajo la sombra del mismo hombre. Killer Just. Un nombre ya familiar para la policía. Ya había sido interrogado antes. Celoso, violento, siempre presente cuando desaparecían las mujeres. Pero durante años no hubo pruebas, no había pistas, no había cadáveres. Entonces llegaron los satélites. En 2016,
Los investigadores comenzaron a utilizar datos topográficos de alta resolución para buscar en zonas remotas que Just solía frecuentar. Desde arriba, el bosque parecía normal, solo un verde infinito. Pero los escáneres satelitales revelaron algo extraño. 2 parcelas de tierra, una al lado de la otra, descoloridas de una forma que no era natural. El patrón era demasiado preciso, demasiado deliberado. En el terreno, esas coordenadas conducían a un claro estrecho, sin marcar, silencioso, olvidado. Empezaron a excavar. A pocos metros de profundidad, encontraron restos humanos. 2 conjuntos, tumbas separadas, cada uno enterrado con años de diferencia. El ADN confirmó lo que las familias habían temido durante casi una década. Kara Kopetsky, desaparecida desde 2007. Jessica Runions, vista por última vez en 2016. Ambas enterradas por el mismo hombre. Los datos procedían de una combinación de imágenes aéreas y registros satelitales de penetración en el suelo. Una tecnología que en su día se utilizó para estudios medioambientales, ahora utilizada para investigar un asesinato. Cuando se le confrontó, Just confesó. Admitió haberlos matado a ambos, aunque nunca explicó por qué. En el juicio, se mostraron las imágenes satelitales al jurado, fotografías aéreas que mostraban las sutiles cicatrices en el terreno. Nada dramático. No se veían cadáveres, solo pequeñas alteraciones antinaturales, del tipo que el ojo humano nunca notaría. Era suficiente. Just fue condenado a cadena perpetua. Después los investigadores describieron el momento en que hicieron coincidir las coordenadas con las tumbas. Era como si la propia tierra quisiera decirnos dónde estaban. El bosque parece intacto ahora, hierba fresca, nuevos brotes. Pero desde arriba, las formas siguen siendo vagamente visibles, un recordatorio de que incluso el suelo guarda registros. Y aunque los satélites ayudaron a hacer justicia aquí, también han capturado cosas que nadie puede explicar del todo. Luces que forman patrones imposibles, que flotan en lugares donde no tienen razón de ser. Formación triangular de ovnis. En medio del territorio del norte de Australia, las imágenes satelitales revelaron una vez un triángulo perfecto de luz. 3 puntos brillantes, separados entre sí por la misma distancia, formaban un patrón geométrico casi perfecto en el desierto rojo. Al principio, nadie se dio cuenta. Luego, un usuario, que buscaba puntos de referencia en Google Earth, se detuvo en él. La simetría era imposible de ignorar. Demasiado nítida, demasiado perfecta, demasiado deliberada. Las capturas de pantalla se difundieron rápidamente. 3 luces idénticas, dispuestas en un triángulo de cientos de metros de ancho, sin carreteras, sin edificios, ni rastro de presencia humana en kilómetros a la redonda. La gente empezó a hacerse preguntas. ¿Era un reflejo? ¿Un fallo técnico? ¿O algo que observaba desde arriba o desde abajo? En los foros sobre ovnis, la imagen se convirtió en leyenda. Los usuarios la compararon con fotografías de instalaciones militares conocidas, como el Área 51, Pine Gap y la estación naval Harold E. Holt, todas ellas situadas en terrenos remotos. Algunos dijeron que era un avión camuflado, visible solo para los satélites. Otros juraban que era la prueba de una estructura enterrada, cuyas luces se filtraban a través de la superficie. Y luego estaban los que se dieron cuenta de otra cosa, que después de que la historia llamara la atención, Google actualizó las imágenes. El triángulo se atenuó, el contraste cambió, y las luces desaparecieron por completo. Las declaraciones oficiales posteriores lo calificaron de malentendido. Los expertos dijeron que las coordenadas coincidían con un conjunto de antenas terrestres, parte de una red utilizada para la radioastronomía y las comunicaciones. Una respuesta razonable. Una respuesta científica. Pero no todo el mundo se la creyó. Argumentaban que el conjunto no aparecía en los mapas de infraestructura pública y que las luces no coincidían con la separación de ninguna instalación conocida. Algunos incluso afirmaron que el emplazamiento formaba parte de un proyecto clasificado, ocultado a la vista, editado a partir de capas satelitales más recientes. Entonces, ¿qué versión es cierta? ¿La científica o la que fue sustituida discretamente cuando demasiada gente empezó a fijarse en ella? La imagen original sigue circulando en antiguos foros, granulada, con marca de tiempo, prueba de que, al menos por un momento, el triángulo existió. Quizás solo fuera la luz, quizás fue otra cosa. En cualquier caso, es un recordatorio de que, a veces, la única diferencia entre la explicación y el misterio es quién cuenta la historia. Y no todos los mensajes extraños que vienen de arriba provienen de las estrellas. Algunos están grabados directamente en la Tierra, enormes palabras desesperadas que nadie debía ver. Ayuda, tráfico. Mensajes en el lecho del río. Los Ángeles se ve diferente desde arriba. Las autopistas atraviesan los barrios como venas. Los cauces de hormigón se secan bajo ellas. Una ciudad que nunca esconde nada hasta que de repente lo hace. En 2013, un usuario de Google Earth que se desplazaba por los cauces de la ciudad notó algo extraño. Cerca de un grupo de pasos elevados, en un tramo vacío de hormigón agrietado, alguien había escrito una sola palabra.
Ayuda. Las letras eran enormes, de casi 20 metros de ancho, rayadas o pintadas en la superficie gris, visibles solo desde el cielo. Al principio, parecían arte, otra marca extraña en una ciudad llena de grafitis, pero unos meses más tarde aparecieron más mensajes. LAPD, tráfico, en diferentes lugares, diferentes tamaños, todos con el mismo estilo audaz y desesperado. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos creían que eran señales de socorro de víctimas de la trata, un grito de auxilio codificado solo visible para los satélites. Otros pensaban que eran advertencias dejadas por personas que habían visto algo que no debían. Las palabras help y tráfico, español para tráfico o sursa, dependiendo del contexto, hacían que pareciera demasiado deliberado como para ignorarlo. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la noticia. La policía registró los lugares, pero cuando llegaron, no había nadie allí. No había rastro de campamentos, personas ni vehículos. Solo las gigantescas palabras, grabadas a fuego en la superficie, como si alguien hubiera intentado hacerlas permanentes. Finalmente, los investigadores encontraron la respuesta. Las palabras estaban relacionadas con un hombre de la zona conocido por entrar sin permiso en los canales de control de inundaciones. Ya había sido arrestado anteriormente, padecía una enfermedad mental y era conocido por escribir mensajes a observadores invisibles que creía que lo vigilaban desde arriba. La explicación tenía sentido, pero incluso después de que se diera a conocer, no todo el mundo la aceptó. Algunos señalaron que las palabras aparecían en lugares demasiado difíciles de alcanzar solo, zonas a las que se necesitaban escaleras o andamios para acceder. Otros notaron que help desapareció de una sección de la imagen, sustituida por una superficie limpia y sin marcas, como si el mensaje hubiera sido borrado digitalmente y no físicamente. Quizás se trataba de una limpieza. Quizás fue otra cosa. En cualquier caso, los mensajes siguen formando parte de la historia digital de la ciudad, visibles en las capas archivadas de Google Earth, silenciosos recordatorios de que, incluso en una ciudad tan concurrida como Los Ángeles, algunas llamadas de auxilio siguen sin ser escuchadas. Porque a veces, los mensajes más extraños no se envían a nadie. Se dejan para que los vea el cielo.